Juan 5. Por la gracia de Dios tenemos predicación expositiva. Una de las 7, creo que fueron las que dimos, características de una iglesia doctrinal y espiritualmente sana, es que haya predicación expositiva en esa congregación. No necesariamente, le decía en esta ocasión, tienen que ir predicando seriadamente el Evangelio o algún libro, pero sí tomar la Escritura, ya sea el pasaje que vayan a predicar, y exponerlo, darlo expositivamente, meternos y sacar lo que hay dentro. Ya lo hemos hecho en varias ocasiones. La muestra más factible es la semana pasada, donde nos dimos cuenta el porqué de las palabras de Jesús. Jesús dio ese discurso teológico doctrinal profundo, sí, para nuestros días, pero lo hizo porque les estaba contestando a los judíos religiosos en su propio ámbito y les estaba demostrando que tenía la autoridad sobre el día de reposo. No fueron palabras aisladas, y cuando nos echamos un clavado en la Escritura y sacamos lo que expositivamente o exponemos lo que dice aquí, eso es predicación expositiva. Hoy toca el turno al Evangelio de Juan. Seguimos ahí en el capítulo 5, seguimos ahí, pero ahora versículos del 30 al 40. Pongan mucha atención. Dice la Escritura, hablando Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, busco la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y Juan dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él, hablando de Juan, era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio, que para que cumpliera las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra viviendo en ustedes, porque a quien Él envió, ustedes no creen. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a decirle: maravilloso Dios, te damos gracias en esta tarde tan maravillosa en la que nos permites escudriñar tu palabra. Te damos gracias, poderoso Dios, porque hablas todos los días a nuestro corazón por medio de esa palabra que es viva y que es eficaz. Señor, estamos en tus manos, siempre hemos estado ahí, nada nos puede quitar del hueco de tu mano. Creemos firmemente que el propósito por el cual envías tu palabra se cumple. Tu palabra jamás regresa a ti vacía, así como la lluvia no cae sin mojar la tierra y regresa al cielo sin haber cumplido un cometido. Tampoco tu palabra llega a nuestro corazón sin haberlo ablandado, sin haberlo endurecido. Sea cual sea tu propósito, cúmplelo, mi Dios. Ablanda nuestro corazón para que sea moldable, o endurécelo para que se rompa y puedas crear uno nuevo, pero cumple el propósito, Señor, en nuestras vidas. El día de hoy te rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesús sanó milagrosa e instantáneamente a un hombre que tenía 38 años de paralítico, esto ya lo estudiamos hace varias semanas, se dieron una serie de reacciones encontradas. Por un lado había agradecimiento del hombre sanado, por el otro lado el escándalo de parte de los religiosos judíos, porque Jesús se atrevió a sanar en un día de reposo, y ya entendimos todo el contexto que tiene que ver ahí. Es entonces que encontramos, como le decía, uno de los discursos con más alto contenido teológico en el Evangelio, las 6 autentificaciones de la autoridad mesiánica y de la autoridad divina del Señor Jesucristo. Las vimos la semana pasada. Su intimidad con el Padre: yo no hago nada por mí mismo, el Padre y yo uno somos. Su poder para dar vida y para dar muerte.
su merecimiento de honra y de adoración. Jesús dijo: no me honras a mí, no honras al Padre. Su cualidad para dar vida eterna, la ostentación del título que tiene como juez. Un día Jesús dejará de ser nuestro abogado y se convertirá en el juez a las naciones. Y en la sexta, el poder de resurrección que está en sus manos. Todos vamos a resucitar, unos a vida eterna y unos resucitarán de muerte a muerte, resucitarán a condenación eterna. Es importante recordar esto, hermano. Si Jesús no es el Mesías, o si Jesús no tiene la autoridad para actuar como Mesías. ¿Qué es Mesías? Cuando vimos Cristología, vimos los nombres de Cristo. Cristo no es un nombre, Cristo es un título que significa Mesías en hebreo, Cristo en griego, en español el ungido. Este título de Mesías, Cristo ungido, se le daba a las personas que tenían una misión especial. Solo 3 tipos de personas se ungían. Alguien dígame quiénes eran en el Antiguo Testamento: sacerdotes, reyes y profetas. Y nuestro Señor Jesucristo cumple con estos 3 oficios. Pero más específicamente hablando, la palabra Mesías significa ungido para una misión especial. ¿Cuál fue la misión especial de Jesús? Salvarnos. Por eso es tan importante esta situación, porque si Jesús no es el Mesías, no tiene autoridad mesiánica, ¿sabe qué? Lo que hizo en la cruz no valió ni medio centavo. Sí, y la semana pasada lo vimos. Por eso es tan importante entender la autoridad mesiánica y la autoridad divina de Jesucristo. Pero Jesús todavía no termina de ratificar su autoridad mesiánica y divina, porque Él sabe perfectamente que en los asuntos legales que se tratan en su pueblo se respaldan con testigos. Deuteronomio 19:15. Primero Jesús nos da 6 credenciales de autentificación mesiánica. Ahora Jesús nos va a presentar 4 testigos que avalan esas credenciales de autentificación mesiánica. Aún en nuestros días, Deuteronomio 19 del 15 al 20, cuando viene alguien a contarnos algo y se nos hace increíble de creer, ¿qué pedimos? Testigos. Oye, es que pasó esto, no te creo. Mira, él también lo vio, o hasta hay un video grabado. Ah, ahora sí tengo un testigo, ahora sí te creo lo que estás diciendo. Jesús sabía perfectamente esta situación. Él no vino a quebrar la ley, no vino a abrogarla, vino a cumplirla, y por eso primero nos dio sus 6 credenciales y después nos da sus 4 testigos. Deuteronomio 19 del 15 al 20 dice la Escritura: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resulta falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces harán a él como él pensó hacer a su hermano y quitarán el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Moisés, el profeta, está hablando al pueblo de Israel en asuntos legales y les dice: cuando tengan alguna situación legal, presenten 2 o 3 testigos. En Isaías 49:3, no vayas, la Biblia nos dice que Isaías llama de testigos al cielo y la tierra para hablar de parte de Dios. En Mateo 18:6, no vayas, lo acabamos de ver apenas en el discipulado. ¿Qué dice Jesús de la disciplina en la iglesia? Dice: cuando haya un problema, expóngalo a toda la iglesia. Dice así, dice que ve con él, y después, si no te hace caso, ¿qué hagas? 2 o 3 ¿qué? Testigos. Aún el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 5:19, cuando está poniendo las bases eclesiásticas en Éfeso, él le dice: no aceptes acusación contra los ancianos si no es por boca de 2 o 3 ¿qué? Testigos. Jesús sabía esto perfectamente. Por eso es que da un giro a sus palabras en el versículo 30 y 31. Regrese a Juan 5, 30 y 31. Era necesario que entendiéramos esto.
Jesús sabía perfectamente esta situación. Jesús sabía perfectamente que si no era por boca de 2 o 3 testigos, sus palabras no serían recibidas. Ojo, no que no tuvieran autoridad, sino que los judíos religiosos no le iban a recibir con mucho agrado, porque iban a decir: ah, tú dices esas 6 credenciales, ¿y tus testigos? ¿Dónde están los que avalan lo que dices? Versículo 30 y 31 de Juan 5, por eso da el giro a sus palabras y les dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Vamos a parafrasear y a decir: les presento 6 credenciales que atestiguan o que dan testimonio de mi autoridad, pero no puedo hacer nada por mí mismo para verificar esas credenciales. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. O sea, está diciendo aquí: yo entiendo que la ley dice que presentes 2 o 3 testigos. Yo lo entiendo, lo comprendo, y voy a hacer las cosas como la ley manda. Dice: porque no busco mi voluntad, busco la voluntad del que me envió, o sea, cumplir la ley, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Jesús está diciendo: les voy a presentar mis testigos. Así que ahora el Señor nos muestra sus 4 testigos de descargo que respaldan ampliamente la autoridad mesiánica y divina. Testigo número 1, Juan el Bautista, versículos 32 al 35. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Yo tengo un testigo y sé que su testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes le enviaron mensajeros a Juan, y Juan dio testimonio de mí que soy la verdad, parafraseado. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas les digo esto para que ustedes sean salvos. Juan, el que dio testimonio de mí, era antorcha que ardía y que alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. El primer testigo es nada más ni nada menos que su primo, Juan el Bautista. Ya hablamos de él hace tiempo. Juan el Bautista es el claro ejemplo de una vida teocéntrica. Juan el Bautista es el claro ejemplo de poner a Dios, de poner la voluntad de Dios por encima de todo y de todos, al grado de morir, de sufrir la muerte por su convicción. Si tú lees los otros evangelios llamados sinópticos, te darás cuenta que Juan el Bautista era un hombre de una vida de una convicción tan fuerte en Dios, en su ley, en su voluntad, que no le importó exhortar a Herodes y decirle: no te es lícito estar casado con tu cuñada, eso es aberración para nosotros, tu hermano vive, no puedes tener a tu cuñada. Herodes se enoja con él, lo manda a encarcelar, y ya sabemos el resto de la historia, que Juan es decapitado por sus convicciones. Pero Jesús también nos está recordando lo que pasó en Juan 1, 19 al 29. Regrese ahí unos versículos. Juan 1, 19 al 29. Jesús está diciendo: ¿se acuerdan que fueron con Juan y le preguntaban: ¿tú eres el Cristo? Y él les dijo: yo no soy el Cristo, pero viene el Cristo detrás de mí. Pues yo les recuerdo esas palabras. Jesús estaba diciendo eso. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran a Juan: ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó. Él confesó: yo no soy el Cristo. Los judíos estaban interesados en saber si era el Mesías que iba a liberar al pueblo de la opresión romana. Le preguntaron los judíos: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron entonces: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? El Bautista contestó: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué entonces bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen, de quien habla de Cristo. Este es el que viene después de mí. Aquí, ¿qué está haciendo Juan? Está dando testimonio de quienes, está testiguando de Cristo. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado.
Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29, y este es el que nos cierra todo. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y ahora sí lo presentó, dio testimonio, y como lo presentó dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús les estaba recordando a Juan el Bautista. Jesús les estaba diciendo: ven ese ejemplo de vida, ven ese hombre que los exhortó, ven ese hombre que con su testimonio los alumbró, porque por eso dice más abajo que como una antorcha los alumbró. Pues en su momento ese hombre dio testimonio de mí y dijo: yo no soy el Cristo, pero viene Cristo después de mí. Y cuando yo me presenté, dice Jesús, me presentó como el Cordero de Dios. Lo interesante de esas palabras de Jesús acerca de su primer testigo es que parece que él mismo lo está desechando por adelantado. Regrese ahí al mismo 34, perdón. Parece que Jesús desecha su propio testigo cuando dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Por fin, Jesús dice: voy a llamar a mis testigos. Mi primer testigo es Juan, pero yo no recibo testimonio de hombres. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó Jesús? Dicen que tú y yo nos estamos volviendo locos. Su intención se aclara con la frase: digo esto para que ustedes sean salvos. Es como si Jesús les estuviera diciendo: ahora que muestre mis demás testigos, ahorita les voy a hablar de mis demás testigos, se darán cuenta que no necesitaba el testimonio de Juan. Pero como ustedes vieron la vida excepcional de Juan y vieron su convicción en Dios hasta la muerte, les voy a recordar lo que Juan dijo de mí para que ustedes crean en mí y también sean salvos. Eso es lo que estaba dando a entender Jesús hablando de Juan el Bautista. Su segundo testigo, sus propias obras. Juan 5:36. Vamos a darnos prisa, los tres primeros testigos son rápidos, el cuarto testigo es donde nos vamos a detener un poquito más de tiempo. Juan 5:36, su segundo testigo que llama a Jesús: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Lo que les decía, yo no necesito el testimonio de Juan porque mis testimonios son más grandes, pero lo voy a poner para, como ustedes creyeron en él, para que también crean y tengan vida. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál es? Las obras que el Padre me dio que cumpliera, las mismas obras que yo estoy haciendo, que yo hago, esas dan testimonio de mí, dan testimonio, son mi testigo de que el Padre me ha enviado. El segundo testigo que Jesús presenta son sus propias obras, sus propios milagros, sus propias señales que lo caracterizan como el enviado de Dios, el Mesías divino. Las obras que Jesús está cumpliendo son sus milagros. Incluyen obviamente la curación del hombre del estanque, incluyen obviamente la purificación del templo, la conversión del agua en vino. Estas obras, claro está, por sí mismas no producen fe, ya lo entendimos. Nunca tienen la importancia que tienen las palabras de nuestro Señor, sus obras. Sin embargo, no se pasan por alto porque sirven para fortalecer la fe. Tienen un valor demostrativo. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús cuando llegó a hablar con él? Juan 3:1. ¿Qué le dijo? Señor, sabemos que vienes de Dios como profeta. ¿Por qué? Porque nadie que hace estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ese es el segundo testigo. Estas eran señales y sello de su aprobación de parte del Padre, específicamente de que el Padre lo había enviado como Mesías. Su tercer testigo, el Padre, Juan 5:37, dice: también el Padre que me envió es mi testigo. Nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, versículo 38, ni tienen su palabra viviendo en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no le creen. Su tercer testigo es su Padre.
de quien se escuchó la voz en el cielo cuando subía de las aguas. Jesús, cuando fue bautizado y subía de las aguas, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. En la actualidad el Padre sigue dando testimonio acerca de Cristo, pero ahora no con una voz como lo hizo en esa ocasión, sino en el corazón directamente en los creyentes. Primera de Juan 5, 9 y 10. Primera de Juan 5, 9 y 10. ¿Quién es su tercer testigo de Jesús? El Padre. Oh, nada más. El Padre que habló cuando Jesús fue bautizado y dijo: este es mi Hijo amado. Él sigue dando testimonio de Jesús en los corazones de nosotros, aquellos que creemos en Cristo. Primera de Juan 5, 9 y 10 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Que si tú crees en Cristo, no es porque eres mejor que los demás, es porque el Padre da testimonio en tu corazón, y cada vez que oyes el Evangelio, o cuando escuchaste el Evangelio, tu corazón se derrumbó en agradecimiento a Dios. Sin embargo, aun a pesar de ser hombres profundamente religiosos, esos judíos que enfrentaban a Jesús, ellos buscaban en la Torá incesantemente la ley de Dios. Aún así no conocían la voz de Dios, les dijo Jesús, ni lo habían visto. Con esta afirmación Jesús no se refería a que no habían escuchado una voz audible en todo el tiempo, ni tampoco se refería a que no lo habían visto cara a cara en gloria y majestad. Lo que Jesús les estaba diciendo a los fariseos, y lo entendieron de inmediato, era que les estaba reprochando no conocerlo a Él, a Jesús como la voz y la imagen misma de Dios, y esto era su incredulidad. Regrese al versículo 38. Desde el 37 dice: nunca han oído su voz ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra viviendo en ustedes, porque a quien Él envió ustedes no creen. Quiero que me vea y ponga mucha atención, porque de aquí se desprende el cuarto testigo y es donde nos vamos a parar más tiempo. Jesús no les estaba diciendo que ellos no habían visto a Dios cara a cara, toda su gloria, porque contradecería muchos otros pasajes de la Escritura donde dice: nadie ha visto cara a cara a Dios y ha vivido. Jesús no les estaba diciendo que no habían escuchado su voz audiblemente en otras ocasiones. Jesús lo que les estaba diciendo es: su religiosidad los tiene tan cegados que aunque leen la Torá, la Biblia de los hebreos es la Torá, que es la ley, el Tanaj, son los profetas y los escritos de los sabios, vaya, para nosotros el Antiguo Testamento, aunque ustedes leen la Biblia, no me encuentran a mí. Jesús lo que estaba diciendo era: yo soy la imagen y la voz de Dios, pero como ustedes son religiosos, no están reconociéndome como la imagen y la voz de Dios. Por eso es que tronaban los dientes y rechinaban de enojo cuando Jesús los confrontaba, porque sabían que se hacía igual a Dios con este tipo de declaraciones, y de paso les decía incrédulos y pecadores. El cuarto testigo, Juan 5, 39 y 40, y es donde cierra todo: las Escrituras. Jesús les dice: mi último testigo son las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas, ¿qué dice? Dan testimonio de mí, son mi testigo, y no quieren venir a mí para que tengan vida eterna. El cuarto y último testigo que Jesús presenta a su favor son las Escrituras mismas. Está íntimamente relacionado con los tres testigos anteriores. Este testigo engloba los cuatro juntos y los une de una manera magistral.
En su incredulidad los judíos leían, memorizaban, citaban la Escritura, pero no tenían una sola gota de vida espiritual por medio de ella. Por eso Jesús les dice: escudriñen las Escrituras, busquen vida eterna en las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Ustedes saben la ley, se memorizan la ley, recitan la ley, se paran en las esquinas y hacen largas oraciones citando la ley, pero no tienen vida espiritual en ustedes. Jesús es claro, les da una orden directa: escudriñen las Escrituras. Y su motivo es claro, su forma de abordarlas no les había dado vida espiritual en lo más mínimo. Por eso les dice que al escudriñar les infundirá vida eterna cuando se den cuenta que hablan de mí y que me respaldan en todo, dice Jesús. Al igual, en la actualidad como en la época de Jesús, hay mucha gente que sabe de memoria muchos pasajes de la Biblia, pero cada vez que viene la tentación a sus vidas y recitan esos pasajes para alejar la tentación de sus vidas, poco o nada les da de resultado. Yo me sé Juan 3:16 y me sé Juan y me sé este y me sé el otro, pero llega un momento de aflicción o de tentación a sus vidas, y no les ha servido de nada. Desde los tiempos de Jesús ha habido personas que saben de memoria la Escritura, pero que jamás la viven. Mateo 23. Y los que vinimos en la mañana al discipulado se darán cuenta que complementa la clase. Manda, ay, ay, ay. ¿Qué nos pasa, amados hermanos? No sabemos la Biblia, la leemos. La otra cara de la moneda. En la mañana vimos la primera cara de la moneda. Ya no la leemos, ya no la escudriñamos, ya somos anoréxicos espirituales, porque estamos que arrastramos la cobija, pero seguimos sin tener una relación con Cristo por medio de la Escritura. Ahorita vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa? Yo leo la Biblia, me discipulo, soy constante, pero no pasa nada, mi vida espiritual es cero, es nula, no hay una gota de vida espiritual, no siento la vida abundante de Jesús en mí, me cuesta trabajo ser cristiano, me sé citas completas de la Biblia y llega una tentación y está aquí la tentación para ver pornografía, para adulterar, para hacer lo que yo quiera hacer y estoy con la Escritura en mi mente, pero no pasa nada, sigo cayendo en pecado. Es porque abordas las Escrituras de una manera totalmente legalista, como lo hacían los fariseos en la antigüedad. Mateo 24 del 1 al 4 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús les respondió y les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí. Perdón, estoy en el 24, ¿por qué no me dicen? Les dije 23 del 1 al 4. ¿Sí? ¿No dije 23? Seguro. A ver, regrésalo. ¿Quién dice que dijo 23? ¿Y quién dice que dice 24? ¿Y quién no sabe ni dónde viene Mateo? Mateo 23 del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuando dan clases de la ley, llegan los religiosos. Así que todo lo que los digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras. O sea, lo que les enseñan está bien enseñado, pero lo que ellos viven, no viven nada. Porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover esas cargas. Y después pueden leer todo el versículo, todo el capítulo 23, el ay o los ayes sobre los escribas y fariseos, está tremendísimo. Desde la época de Jesús, Jesús se levanta y les dice a sus discípulos: ven a esos hombres, conocen la ley, pero no la viven. Nada más tienen conocimiento muerto en su mente, pero no viven nada absolutamente. A un cristiano legalista le gusta leer la Biblia en busca de información solamente. Ese enfoque
para leer la Biblia generalmente no te va a dar fruto. Por el contrario, llega a ser muy peligroso que tú leas la Biblia con ese enfoque. Basta recordar a los escribas y fariseos que constantemente desenmascaró Jesús. De hecho, obtener solo conocimiento para saber más de la Biblia es muy dañino, pues crea orgullo espiritual. Lucas 18, 11 y 12. Me está atorando la salida. Lucas 18. Pero aunque el diablo no quiera que predique, voy a predicar. ¡Aleluya! Vete, diablo, de aquí. Es broma, hermanos, ¿eh? No, algunos se me quedan muy porque no éramos así. No, es broma. Es que yo tenía un chorro de voz porque negrete, pero ya se me está acabando. Si tú lees la Biblia únicamente por información, únicamente para saber más, y pero aún para saber más que los demás, déjame decirte que eso no solamente es malo, es peligroso, crea orgullo y arrogancia espiritual. Ve a los escribas y fariseos. En Lucas 18, 11 y 12, Jesús nos da el ejemplo de un orgulloso espiritual. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era publicano, de los peores pecadores conocidos en esa época, y el otro era un escriba, un hombre religioso. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como este hombre, ladrón, injusto, adúltero, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de lo que gano. Gracias, Señor, porque yo leo la Biblia y casi sé más que el pastor. Nada más no predico para no humillarlo, pero de verdad yo debería de estar ahí enfrente. Si tú piensas de esa manera, es porque has leído la Biblia. Yo no digo que no sepa, que no haya gente que sepa más que yo, aún tal vez dentro de la congregación, pero no se trata de saber, se trata de tener una relación con Cristo y dar fruto de esa relación con Cristo. La iglesia moderna está saturada de cristianos que van de congreso en congreso, de conferencia en conferencia, de iglesia en iglesia, persiguiendo a los mejores maestros, seminarios, institutos, cursos en línea, conferencias a distancia. ¿Sabes qué le está pasando a la iglesia de sana doctrina? A la iglesia reformada está resurgiendo la sana doctrina. Lo platicábamos el otro día, mi hermano Enrique y yo, y veíamos que ahora, así como se hacen los conciertos, así como se hacen las noches de milagros, así como ahora ve en internet y hay de discipulados o de conferencias. Ahora ya estamos adoptando lo mismo que teníamos antes, pero no en pentecostal. Ahora vamos a hacerlo en sana doctrina. Yo no estoy diciendo que estén mal las conferencias ni nada de eso, pero tengamos cuidado de caer ahora en ese extremo y decir: ay, es que mi pastor no va a estas conferencias, pero está esta, están estas 10, y querer escuchar y correr de congreso en congreso y de iglesia en iglesia. Y lo que le decía en la mañana, tenemos a la mano tantos predicadores bíblicos, pero muchas veces no hemos puesto en práctica lo que aprendemos aquí, pero ya queremos aprender de otros predicadores de fuera. La gente se la pasa persiguiendo a los mejores maestros, a los mejores seminarios e institutos en línea, conferencias a distancia, siguen las páginas de grandes teólogos en las redes sociales, buscan predicaciones y enseñanzas en radio e internet, compran los mejores libros de teología, tienen Biblia de estudio de cuando pastor famoso sale a la venta. No hay falta de información acerca de la Biblia en ellos. Sin embargo, a pesar de esto, vive una generación de cristianos con mente mundana y carnal. No importa cuánto conocimiento tengas, sigues viviendo mundanamente y sigues dándole prioridad a tu carne, porque no estás buscando a Cristo, solamente estás buscando saber más. Ese es el punto al cual Jesús los llevó y les dijo: ahí están mis testigos, y si ustedes supieran quiénes son mis testigos por medio de la Escritura, se darían cuenta de que yo doy vida. Un enfoque legalista cuando lees la Biblia te hace buscar conocimiento. Quiero aprendérmela, quiero saber más. Yo me tengo que leer la Biblia tantas veces al año.
pero un enfoque en la gracia. Cristo vino a abrir el tiempo de la gracia en nuestras vidas, nos lleva a buscar a Cristo. Escucha bien, el conocimiento va a venir por añadidura. Cuando tú abras estas páginas para buscar a Cristo, el conocimiento va a llegar solito. Pero si tú buscas en estas páginas conocimiento, lo vas a tener, no lo dudo, pero no vas a tener vida espiritual en ti, y por eso vas a andar arrastrando la cobija, o peor aún, de orgulloso y arrogante, pensando que porque sabes más, eres mejor. Hay iglesias ciertamente que están en contra de la preparación de los siervos, que te dicen que la ignorancia es una bendición. Alegan que Pedro, Pablo, Santiago, Mateo jamás fueron a un instituto y que Dios los usó para su gloria. Yo no estoy en esta postura. Sé que Dios no llama a gente preparada, pero que sí prepara a la gente que llama. Lo que quiero que entendamos siempre es que información bíblica sin Cristo solamente te va a dar un resultado: una religión sin vida, vacía. Ya se vio hace 2000 años, de hecho hace más de 2000 años, que todos los judíos vivían con mucha información bíblica, pero ni siquiera reconocieron al Mesías cuando lo tuvieron frente a frente, porque aquí solamente buscaban conocimiento, orgullo y saber más. El día que empecemos a buscar a Cristo en las Escrituras, no te sorprenda que ahora sí, cuando llegue ese pecado, pornografía, adulterio, el que sea, como interiorizaste a Cristo, puedas decir: no tú, Cristo en ti, no lo voy a hacer. Gracias, Señor, la gloria es tuya. Es muy común que haya personas con un sobresaliente conocimiento académico de la Biblia, pero sin una gota de vida de Cristo en ellas. Podríamos conocer idiomas originales de la Biblia: hebreo, arameo, griego. Podríamos saber homilética, hermenéutica, exegesis. Podríamos tener concordancias y toda una librería de temas bíblicos en nuestra casa, y aún así no conocer a Cristo. Y eso sería fatal, que tuvieras todo eso en tu casa. Hay una moda que se da entre los reformados en internet, y es presumir sus bibliotecas reformadas. No sé si han visto. Yo sí tengo que presumir un archivo en PDF en internet. Los tengo en PDF, mis libros, es ahí donde los leo. Salen más económicos, de hecho salen gratis. Entonces, los leo en PDF. Y sabe que se está dando una moda entre los sana doctrina, que ponen sus fotos, y de verdad, ¿sabe cuál es la ventaja? Que ahí me digo: este no lo he leído, este no lo he leído, este va a estar bueno, y los empiezo a buscar en PDF. ¿Sabe por qué lo hacen? Por presumir. ¿Sabe qué sería lo más lamentable? Que tuvieran todo ese arsenal para poder estudiar, todo ese acervo, y que no supieran ni siquiera quién es Cristo, ni cómo es Cristo, y no conocieran a Cristo. Cuando nosotros leemos la Biblia enfocados en Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a usar la palabra para mostrarnos a Cristo, y crea en nosotros un deseo intenso de conocerle más y más íntimamente. Quiero explicarle esto último y quiero que me vean. En la mañana entendimos que necesitamos leer la Biblia urgentemente. Eso quedó más que claro, porque si no vamos a volvernos anoréxicos espirituales y tiendes a la muerte. Hoy quiero complementar en la enseñanza de la mañana la manera en que leas la Biblia. La manera en que hemos de leer la Biblia es con la mente buscando a Cristo. No busques conocimiento. Pastor, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo va a estar? Tú solamente haz algo. Tú solamente piensa en encontrar a Cristo. Ora: Señor, muéstrame a Cristo en la Escritura, y lee la Biblia. ¿Y sabes qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a llevar a encontrar a Cristo. Y te vas a dar cuenta que pasajes como 1 de Samuel 17 no habla de que tú eres un David y el gigante son los problemas y las piedras es las veces que enfrentas los problemas. Te darás cuenta que el gigante es el pecado, que David es Cristo y que Cristo venció al pecado que tenía a su pueblo atemorizado. Ahí está Jesucristo en la Escritura. Vas a leer Génesis 39 y te vas a dar cuenta que José es prototipo de Cristo, que es Cristo en el Antiguo Testamento, siendo vendido para el beneficio de su pueblo. Vas a leer cualquier pasaje de la Escritura y vas a decir: aquí está mi Señor Jesucristo. Pero si tú quieres leerla nada más para tener conocimiento, para no morirte de anorexia, también eso y nada es lo mismo. Mientras no cambies tu enfoque, lo único que vas a encontrar va a ser información.
pero no vas a encontrar vida, no vas a encontrar la vida eterna de la que habló Cristo. ¿Por qué me la paso leyendo mi Biblia? Dijo el pastor que leyera la Biblia y iban a cambiar las cosas, porque no es leer la Biblia, es buscar a Cristo en medio de esas palabras. Cuando Cristo dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ellas hay vida eterna, ellas dan testimonio de mí, nos está dando la clave. Busca a Jesucristo en la Escritura y ahora sí tendrás esa vida eterna. Los religiosos judíos no recibían el testimonio a favor de Jesús de Juan el Bautista, no recibían el testimonio de las señales de Jesús, no recibían el testimonio del Padre, porque simplemente en su religiosidad tenían sus oídos espirituales cerrados a la voz de Dios, que es la Escritura, y la Escritura desea llevarnos a una y solamente una persona. ¿Quién es? Jesucristo. Por eso es que los legalistas pueden hablar todo el día de que la Biblia es la palabra de Dios, pero su legalismo los hace sordos a la voz de Dios. Solamente la gracia abre nuestros oídos a la voz de Dios en su palabra. Siempre he creído que la Biblia no tiene errores, y vamos a ver bibliología, y vamos a ver la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia. Siempre lo he creído, pero ahora entiendo que es mucho más que eso, que la palabra está viva, que es la dulce voz de Dios hablándonos, diciéndonos que nos cuida, que nos guía, que nos ama, que se trata de Cristo siempre. Eso es tener vida eterna, que tú tengas una vida cristocéntrica. Leer la Biblia no va a ayudar a que tu familia, ay, es que mi hijito es drogadicto, ay, ya la leí, ¿a qué hora deja las drogas? Cuando tú lees la Biblia y encuentras a Cristo, dices, Señor, sigo orando por mi hijo, pero te tengo aquí, te encuentro en la Escritura, no me falta nada, gracias Dios. Y entonces empiezas a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero si tú la lees para que tus problemas sean resueltos, tienes el enfoque mismo que tenían los fariseos, que buscaban conocimiento, otros buscan que su vida sea mejor. No debes de buscar ninguna ni otra, busca a Jesucristo. Regresa al versículo 39 de Juan 5, vamos a terminar ya. El 39 dice escudriña. La palabra que utiliza Juan en el griego original es erenao, significa examinar minuciosamente. En este caso ya lo entendimos. Analiza la Escritura no para encontrar conocimiento, analiza y examina cada palabra de la Escritura minuciosamente, buscando a quién, a Cristo. Pon a Cristo y el plan de redención. Por eso el Evangelio es el corazón de la Biblia. Piensa en Cristo y en el plan de redención, cómo vino a morir, y ahora sí lee la Biblia y vas a encontrar a Cristo en todos lados. Cuando tienes eso en mente y lees el libro de Ruth, ¿a quién representa? La iglesia. Que éramos una moabita, una extranjera alejada, pero que llegó un hombre llamado Boaz, que es nuestro Dios, que pagó por nosotros un rescate, y ahora podemos vivir diferente. Y como la Biblia está llena de Esther, es lo mismo. Una vez que la leímos detenidamente en busca de tener una relación con el Señor Jesús, no olvides meditar en la palabra el resto del día, pues de lo contrario solamente será la semilla que cae en tierra poca profunda. Quiero que me vea porque vamos a terminar con esto. No tiene caso que leas la Biblia si no vas a meditar en ella. ¡Ay, ya busqué a Cristo! ¡Ya lo encontré! Mire, aquí veo que sí, ya medio le entendí que es Cristo. ¿Por qué no pasa nada? Porque estás en internet 3 horas, ves televisión 4, sales con tus amigos otras 4, lees 10 minutos y meditas 2. ¿Es coherente que va a renovarse tu mente? No. Tienes que estar meditando todo el día. Por eso, de hecho, yo tengo una costumbre, no es una ley, no creas que te lo impongo, pero a mí me gusta leer la Biblia en la mañana. Hay gente que dice que los estudios científicos comprueban que si lees cualquier estudio, o sea, en la noche, tu mente lo capta mejor y lo puedes recordar. Pero yo no lo quiero recordar, yo la quiero interiorizar.
evangelizar y mostrar al mundo quién es Cristo. Entonces la leo en las mañanas, me paro y lo primero que hago es leer mi Biblia. De hecho, por eso posteo el proverbio del día y la estoy leyendo y la estoy interiorizando todo el día, estoy masticando. Dice el necio en su corazón no hay Dios, y estoy todo el día con esa palabra, todo el día. Tenemos la falsa imagen de que meditar es casi como ponerte en flor de loto. No subo el otro porque no sé flotar, pero bueno, que te pones en flor de loto, pones tu mente en blanco. Todo lo contrario. La meditación cristiana es todo lo contrario. No es que te pongas en blanco y que mágicamente ya me iluminó esa palabra, es todo lo contrario. Tomas un pasaje de la Escritura que leíste, que te impactó, que te llenó, el que tú quieras, llevas un orden obviamente en tu lectura bíblica y todo el día estás pensando y meditando una y otra vez en él. Pastor, yo no sé meditar. ¿Has estado preocupado alguna vez por un problema? Levante su mano. ¿Quién ha estado preocupado por un problema? Todos. Es lo mismo. Quita el problema con la palabra de Dios. Ya sabes meditar. Ya. Dale. Es que le doy vueltas y no, es que cómo le voy a decir, no, es que no me va a alcanzar, es que, bueno, y si hago eso, es lo mismo. Quita el problema con la palabra de Dios. Eso es meditar, amado hermano. Ningún otro hábito va a hacer más por transformar nuestras vidas y por hacernos más como Jesús que reflexionar diario en las Escrituras. Pero no esperes, como te decía, ver televisión 3 horas, pasar en redes sociales 4 horas, leer 3 minutos la Biblia, meditar 2 minutos y repentinamente ser transformado. No sucede así. A medida que tomamos el tiempo para contemplar la verdad de Dios, que reflexionamos seriamente el ejemplo de Cristo, que lo buscamos y lo amamos y lo imitamos, poco a poco seremos como Él. Vamos a terminar en 2 Corintios 3:18. Por eso los judíos no recibieron los 3 primeros testimonios, o testigos, vaya, porque el cuarto testigo, que es la Escritura, lo conocían solamente superficial, solamente tenían información de Él, pero nunca entraron a buscar a Jesucristo. 2 Corintios 3:18 dice la Escritura: por tanto nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, y esta es la parte, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué es de gloria en gloria? Así, de intimidad en intimidad, de momento en momento, de reflexión en reflexión, poco a poco somos transformados a la imagen de Cristo por el Espíritu del Señor. Cierre sus ojos y medite en esa última parte. Y entienda que la Biblia se lee para conocer a Cristo, para interiorizarlo, para expresarlo en su debido momento. Tan peligrosa es la postura que vimos en la mañana de no leer la Biblia, como la postura de leer la Biblia buscando información solamente. Busque a Cristo en las Escrituras, interiorícelo, expréselo, y el conocimiento va a venir por añadidura. Pero si tú buscas solamente conocimiento, es peligrosísimo. Puedes terminar siendo un arrogante espiritual, como el que nos hablaba Jesús en Lucas 18. A medida que vas tomando el tiempo de meditar en la Escritura, de que se te hace el hábito de la lectura diaria de la Escritura, y vas meditando en ella y reflexionándola todo el día, vas, como dice Pablo en Corintios, siendo transformado de gloria en gloria, conforme le vas buscando, conforme le vas amando, conforme le vas imitando, poco a poco vas siendo como Cristo. No esperes que leas la Escritura y mágica o milagrosamente te transformes mañana o pasado mañana. Y de hecho vamos a entender el motivo por el cual no es así en el discipulado. Pero yo sí te garantizo algo, porque lo he vivido, porque he visto testimonios, porque hay testimonios de naciones enteras transformadas por apegarse a la Escritura, que la transformación sucede. No seas como los judíos que rechazaron el ofrecimiento de Jesús, que no quisieron ir a Él,
para tener vida eterna. Los 4 testigos que Jesús presenta fueron a Juan el Bautista, sus propios hechos, su Padre en persona y la Escritura que habla de Él y que es la que nos lleva a la vida eterna cuando lo buscamos a Él. ¿Qué más necesitas para venir a Cristo? Cierra tus ojos y terminemos agradeciendo a nuestro Dios, precisamente porque tenemos a disponibilidad la Escritura y no es como en otros lugares, no épocas, en otros lugares donde está prohibido tener porciones o la Escritura completa. Nosotros podemos llevarla en la versión que queramos y leerla libremente, Señor, y eso es una bendición para nosotros, es una gracia inmerecida. Te rogamos que nos des esa hambre para leer la Escritura, Señor, pero no buscando información, sino buscándote a ti. Pon en nuestra mente el querer como el hacer, de buscarte a ti solamente, y creemos firmemente que el Espíritu Santo se encargará de llevarnos a encontrarte. Dice la Escritura que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad, y la verdad es Cristo. No hay pierde, no hay forma de extraviarnos. Si ponemos nuestra mente en buscar a Cristo y su plan de salvación, y con esa mentalidad abrimos la Escritura, entonces sí encontraremos la vida eterna de la que habla el Señor en Juan. Hoy, Señor, te damos gracias, pues tenemos esta gran nube de testigos, sobre todo la Escritura, que nos muestran que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, que vino en la misión de rescatarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna de manera inmerecida. Hoy, Señor, te decimos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.